Estos maestros de los que quisiera hablarles son llamados los señores de los 7 rayos, y he contado su historia en un libro de bolsillo que tiene ese mismo nombre, Señores de los 7 rayos. Son 2 libros en uno. La primera mitad da el fondo biográfico: quiénes fueron, cuándo vivieron, qué aprendieron, qué produjeron. La segunda mitad son sus enseñanzas. Este libro enfatiza el hecho de que hay retiros de estos señores de los 7 rayos, a quienes llamamos maestros ascendidos, y que estos maestros ascendidos han abierto sus retiros como universidades del espíritu. Los maestros ascendidos nos enseñan, a través de las lecciones de los guardianes de la llama patrocinadas por Saint Germain, cómo cuando vamos a dormir por la noche, podemos proseguir con la meditación, la visualización, las oraciones y los decretos, para poder entrar en el cuerpo etérico, para que nuestras almas viajen en el cuerpo etérico al plano etérico, donde están estos retiros. Ahora bien, las universidades del espíritu de estos 7 señores se abrieron oficialmente para un gran número de personas, de hecho, decenas de miles de personas, que viajan allí por las noches desde el 1 de enero de 1986. No tengo ninguna duda de que todos los buscadores en la nueva era, o un enorme porcentaje de ellos, en un tiempo u otro han sido llevados por los ángeles de luz a estos retiros internos, y esto debido a un proceso de aprendizaje interior que ha empezado a filtrarse en la mente exterior, a través de preguntas o de la búsqueda o insatisfacción con el estado actual de conciencia. Ha emergido el sentido de seguir un camino y se ha llegado al lugar donde debería venirles la conciencia completa de aquello que han estado aprendiendo en estos planos internos del ser, incluso mientras están funcionando en este plano. De este modo, la base de esa enseñanza que aprenden a niveles internos es la base que les he dado esta noche. Esa es la piedra angular de su vida, su propósito, su meta y su destino en esta vida. Este libro, pues, es emocionante, de lectura fácil y está muy ilustrado. Cuando les hablo acerca de los señores de los 7 rayos y les hablo acerca de sus encarnaciones, las diapositivas que ven son solo unas pocas entre los cientos de ilustraciones que hay en este libro. Así que comenzamos con el amado El Morya, conocido como el Señor del primer rayo. Él puede parecer fiero, pero su fiereza la dedica a la voluntad de Dios, porque el primer rayo es el rayo de la voluntad de Dios. Esa devoción a la voluntad de Dios brilla en él en las siguientes encarnaciones, en donde cualquiera de ustedes puede haberle conocido y caminado con él. La primera que registramos es Abraham, 2100 años antes de Cristo. Los eruditos asumieron que Abraham fue bien un humilde nómada o una figura mítica, pero la evidencia arqueológica ahora confirma el retrato bíblico de un adinerado jefe militar. Vivió en Sumeria y salió de Ur de los Caldeos obedeciendo el llamado del Señor. El Morya encarnó como Melchor, uno de los 3 reyes magos. Ellos utilizaban una ciencia de las estrellas, astrología, para seguir no solamente el lugar donde nació Jesús, sino el año y la hora de su nacimiento. Fue Arturo, rey de los británicos, en el siglo IV o V. Hasta hace poco, Arturo ha sido considerado como legendario, pero hoy ambas investigaciones arqueológicas y literarias revelan un líder del siglo IV o V que se ajusta al perfil del rey Arturo. Usaba tácticas militares romanas y vivió en Escocia. También hay lugares donde se dice que Camelot estaba en Inglaterra, no demasiado lejos de Glastonbury. El Morya encarnó como Santo Thomas Becket, 1118-1170. Fue canciller de Inglaterra, amigo y consejero del rey Enrique II. Llegó a ser arzobispo de Canterbury. Entró en conflicto con el rey sobre los derechos de la Iglesia. Y poco tiempo después de Navidad, el 29 de diciembre de 1170, fue asesinado en la Catedral de Canterbury por 4 caballeros que tomaron al pie de la letra el comentario de Enrique de que deseaba liberarse de este sacerdote turbulento.
La tremenda bravura y coraje con que él fue a ese altar, sabiendo que estos hombres estaban persiguiéndole, es solo un ejemplo más de la vida y dedicación de su alma para ser la encarnación de la voluntad de Dios. La fuerza y el coraje del amado El Morya, incluso en las encarnaciones que he mencionado hasta ahora, son una luz que guía a todos los que le conocen y sienten la presencia de su amor. El Morya es el maestro que me llamó cuando yo era una estudiante en la Universidad de Boston. Se me apareció. Fue el primer maestro que vi con mi ojo interno, con la excepción de Saint Germain, que vino a mí cuando yo tenía 18 años. Él estaba allí en plena presencia, su aura poderosamente radiante, y dijo: tengo necesidad de una mensajera femenina, ve a Washington para ser entrenada bajo Mark Prophet. Ese fue su mensaje. Habiéndolo dado, se marchó. Morya es muy franco, muy directo y muy activo en los asuntos de Estado en el mundo de hoy, como lo fue en su encarnación como Santo Thomas More, 1478-1535, canciller de Inglaterra. Fue abogado, juez, estadista, autor, poeta y humanista. Todas estas vocaciones reflejan el primer rayo. De esta forma, estos rayos de Dios son 7 maneras con las que pueden alcanzar la cristeidad personal, poniéndose la luz de Dios a través de los trabajos de uno de estos 7 rayos o 7 planos del ser. Bienvenidos. En este video vamos a explorar la fascinante figura del Maestro Ascendido, El Morya, uno de los chohanes o directores de los 7 rayos espirituales que trabajan para ayudar a la humanidad a evolucionar y alcanzar la ascensión. Si aún no conoces acerca de los 7 rayos y los 7 chohanes, te invito a ver estos 2 videos que se encuentran también disponibles en el canal. Encuentras el enlace en la descripción de este video. Así que en esta ocasión nos centraremos en el importante papel del Maestro El Morya, patrocinando e inspirando la creación de organizaciones espirituales como la Sociedad Teosófica, la Sociedad Agni Yoga y The Summit Lighthouse. Veremos en este video cómo su influencia ha perdurado hasta el día de hoy y la importancia de sus enseñanzas como fundamento en el sendero de los Maestros Ascendidos. Así que siéntanse cómodos y prepárense para descubrir algunos datos interesantes sobre este gran maestro espiritual. Príncipe Rajput, monje de los Himalayas, Mahatma del Tíbet y maestro ascendido. Estos son algunos de los logros que se le atribuyen a El Morya. Se cuenta que este maestro tuvo contacto con la teósofa Elena Blavatsky a mediados del siglo XIX. Luego, en el siglo XXI, con el artista Nicolás Roerich y su esposa Elena hacia los años 20, y posteriormente con la pareja de esposos Mark y Elizabeth Clare Prophet en los años 50 en Norteamérica. Se cree que estos encuentros con estas personas en diferentes épocas y lugares geográficos tenían un propósito común: entregar enseñanzas filosóficas y esotéricas que pudieran ayudar a la humanidad a alcanzar la paz y la hermandad entre todas las razas y religiones del mundo, así como a alcanzar la unidad con Dios. Existen pocos datos y fuentes históricas acerca del origen del Maestro El Morya. Se conoce que vivió en el siglo XIX como un príncipe Rajput en la India y tiempo después se convirtió en monje frecuentando los retiros de los Himalayas. También se conoce que esta fue su última encarnación, logrando su ascensión a planos espirituales en el año 1898. La primera persona que comenzó a hablar acerca del Morya fue la señora Elena Blavatsky, una escritora, ocultista y teósofa nacida en Rusia. Desde muy joven se mostró interesada en el esoterismo y, según testimonios de algunos contemporáneos, estaba dotada de ciertas facultades clarividentes. Durante su infancia, a menudo había visto cerca de ella una forma sutil
que siempre parecía venir en los momentos de peligro y salvarla justo en el punto crítico. Blavatsky llegó a pensar que esta forma sutil era un ángel guardián que la cuidaba, pero le conocería personalmente cuando cumplió 20 años en 1851, mientras realizaba un viaje junto a su padre en Londres. Según describió ella misma, un día se encontraba caminando cuando, para su asombro, vio a un hindú alto en la calle con algunos príncipes indios. De inmediato lo reconoció como a la misma persona que había visto en la forma sutil en su niñez. Su primer impulso fue apresurarse a hablar con él, pero éste le hizo una seña de que no se moviera y ella permaneció como embelesada mientras él pasaba. Al día siguiente, sintió la necesidad de salir hacia Hyde Park a dar un paseo para estar sola y poder pensar sobre su extraordinaria experiencia. Al levantar la vista, vio que el maestro se acercaba a ella y le dijo que estaba deseoso de conocerla personalmente, ya que requería su cooperación en un trabajo que estaba a punto de emprender. Luego le contó cómo se iba a formar la Sociedad Teosófica y que deseaba que ella fuera la fundadora. Le hizo un pequeño esbozo de todos los problemas que esta labor acarrearía y que tendría que enfrentar, y también le dijo que debería pasar 3 años en el Tíbet para ser preparada para la importante tarea. Blavatsky decidió aceptar la oferta y poco después dejó Londres para ir hacia India. Este maestro sería un iniciado oriental a quien posteriormente Blavatsky se refería por la inicial de su nombre como el Mahatma M. En 1855, ella viaja a la India con destino al Tíbet, donde pasaría por un periodo de entrenamiento bajo la dirección de El Morya, junto a otro maestro llamado Kutumi, preparándose como amanuense de estos maestros, es decir, alguien que transcribía las palabras que ellos le dictaban. También recibió el encargo de fundar una sociedad destinada a la difusión de la doctrina teosófica. Bajo la dirección de Kutumi y El Morya, Blavatsky escribió varias obras con profundas enseñanzas místicas y ocultas, como los libros La Doctrina Secreta e Isis sin Velo. En una ocasión, Elena fue entrevistada y le preguntaron acerca de la apariencia del maestro El Morya. Ella sacó un pequeño panel al óleo con una imagen y comenzó a hablar de su maestro. Es Rajput de nacimiento, dijo ella, uno de los antiguos guerreros del desierto indio, la mejor y más bella nación del mundo. Mide cerca de 2 metros de altura y es de espléndida constitución. Posee un excelente tipo de belleza varonil. Luego, el entrevistador relataría que en la imagen que ella le enseñó se percibía una fascinación y poder maravillosos. Él escribió: la fuerza, la fiereza incluso del rostro, los ojos oscuros y brillantes que te miran fijamente desconcertados, las definidas facciones de bronce, la barba y cabellos negros, todo hablaba de una tremenda individualidad, un verdadero Zeus en la plenitud de su fortaleza y edad adulta. Cuando él le preguntó a Blavatsky sobre la edad de El Morya, ella respondió: mi estimado, no puedo decirle exactamente ya que no lo sé, pero le diré lo siguiente. Lo conocí por primera vez cuando yo tenía 20 años en 1851. Él estaba entonces en la plenitud de la edad adulta. Yo ya soy una mujer mayor ahora, pero él no ha envejecido ni un día. Todavía se halla en la plenitud de la edad adulta. Eso es todo lo que puedo decir. Saque usted sus propias conclusiones. Por intermedio de la señora Blavatsky, otros teósofos tuvieron encuentros y comunicación con el maestro. En 1880, el periodista inglés radicado en Allahabad, India, Alfred Sinnett, dirigía un pequeño periódico llamado The Pioneer. Le interesaban los temas esotéricos y había escuchado acerca de los Mahatmas y la señora Blavatsky.
Por este motivo decide contactarla con el propósito de pedirle su intermediación para entablar comunicación con ellos y hacerles algunas preguntas acerca de sus enseñanzas. Aunque se creía poco probable esta posibilidad, Madame Blavatsky le dijo que lo intentaría. Así que él escribió una carta dirigida a los maestros y se la dio a ella para ver si conseguía algún resultado. Para su sorpresa, respondió el maestro Kuthumi, haciendo aparecer una carta sobre la mesa de noche de Sinnett. Posteriormente, también recibiría cartas de Al-Moria, surgiendo así una correspondencia continua que tuvo lugar entre 1880 y 1885. Las cartas que Sinnett recibió fueron publicadas en 1923 bajo el título Las cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett. La mayoría de las cartas fueron transmitidas por medio de la precipitación, una forma de manifestación en la que los objetos se materializan desde un plano espiritual. Las cartas originales se encuentran en la biblioteca del Museo Británico y se pueden consultar con cita previa. En 1952 fueron cedidos todos los manuscritos de las cartas de los Mahatmas al Museo Británico y fueron microfilmados para evitar que se perdieran o desaparecieran con el tiempo. Varias copias de estos rollos fueron enviados a diferentes organismos mundiales, incluyendo la Biblioteca del Congreso en Washington, buscando así reducir la pérdida que representaría para la humanidad si los originales se destruyeran en alguna calamidad, como por ejemplo una guerra. Las cartas, escritas en varios idiomas pero esencialmente en inglés, tenían el objetivo de instruir y aconsejar a los discípulos de los maestros, también llamados chelas, pero en muchas cartas encontramos deslumbrantes tratados de filosofía esotérica, argumentados a partir del estado de la cuestión de todas las ramas del saber, ciencia, filosofía, literatura, historia, geografía, etc. Bajo la dirección de El-Moria y Kuthumi, Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875, proponiéndose con esta actividad los siguientes objetivos: formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color; fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias; investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. La teosofía se convertiría en un movimiento mundial que tuvo una profunda influencia en el pensamiento occidental de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 40 años después de la fundación de la Sociedad Teosófica, una pareja de esposos, Nicolás y Elena Rehrigh, comenzarían a escribir y publicar una serie de textos con enseñanzas espirituales que atribuían eran impartidas por el maestro Moria. Nicolás Rehrigh fue un artista, arqueólogo, escritor, erudito, conferencista, diseñador de vestuarios y escenarios, poeta, místico y explorador mundialmente conocido. Elena era una pianista consumada y llegó a ser considerada como una distinguida dama de letras y una escritora prolífica de la tradición esotérica oriental. En 1899 conoció a Nicolás Rehrigh, se enamoraron y a pesar de la oposición de sus familiares, en 1901 se casaron en San Petersburgo. Ella fue una gran inspiración y apoyo para Nicolás en toda su vida. Tuvieron 2 hijos, George y Svetoslav. A principios de 1900, los Rehrigh viajaron extensamente por Rusia y Europa. Durante estos viajes, el profesor Nicolás pintó, emprendió excavaciones arqueológicas, estudió arquitectura, dio conferencias y escribió sobre arte y arqueología. Muchas de las obras de Rehrigh son escenas magníficas de la naturaleza y sus temas están inspirados en la historia, la arquitectura y la religión. Sus pinturas son místicas, alegóricas e incluso proféticas. En el año 1919
tras una exitosa trayectoria como artista, Nicolás es invitado a Londres para diseñar el escenario del Teatro Real de Ópera ubicado en Covent Garden. Durante un año, la familia Rerig se establecería en Londres. En el tiempo de esta estadía, les trajo muchas sorpresas, pero ninguna igual a la experiencia que la pareja tuvo un día cuando se toparon con un grupo de hombres de la India en la calle Bond Street. Hicieron contacto visual con el más alto de todos e inmediatamente reconocieron la penetrante mirada del maestro El Morya. Para ese entonces, ellos ya le habían visto a través de sus meditaciones diarias. Aquel barbudo y con turbante era su maestro y sus corazones se emocionaron al verlo. Más tarde, en la noche, él les visitó junto a otros grandes maestros de su círculo cercano. Esta anécdota la registró Elena en su diario personal. También llegó a relatar que cuando tenía 6 años fue cuando conoció por primera vez al maestro El Morya, como una figura alta vestida de blanco que se le presentaba como un maestro de luz que vivía en un lugar lejano. A partir de esa experiencia en su infancia, comenzó a tener numerosos sueños y visiones que le permitirían acceder a reinos más profundos de la realidad y le dieron la capacidad de predecir eventos futuros. En sus sueños comenzó a recibir libros para leer y 2 figuras plateadas luminosas aparecían frente a su cama con ciertas fechas y dígitos resplandecientes en sus frentes. En marzo de 1920, las transmisiones de pensamiento o comunicaciones del maestro El Morya comenzaron. Al principio, ambos esposos recibían mensajes. Luego, Elena se encargó específicamente de esta labor. Las transmisiones se convirtieron en su fuente de fortaleza y trajeron un consuelo muy preciado a sus vidas. Aquellos que con un corazón lleno cumplan con nuestras peticiones sintonizarán sus oídos con las armonías del universo, dijo el maestro El Morya. Montones de mensajes fueron transmitidos a lo largo del resto de sus vidas, inspirándolos, instruyéndolos, aconsejándolos y brindándoles un conocimiento casi imposible de obtener de otra manera. A menudo se proporcionaban respuestas a sus preguntas y aliento para el futuro. Durante las siguientes décadas, las transmisiones de pensamiento funcionaban como dictados que ellos transcribían en libros que hicieron resonar el llamado a una nueva era del poder del pensamiento. Con el nombre de Agni Yoga, las enseñanzas explicaban la relación creativa del pensamiento humano con la energía o fuego del que está hecho el universo. El maestro Morya dijo: «Les doy las enseñanzas, mensajes kármicos e indicaciones. La enseñanza está destinada a todo el mundo, a todos los seres. Cuanto más ampliamente la comprendáis, más verdaderamente será vuestra. Amigos míos, la felicidad reside en servir a la salvación de la humanidad. Dejad a un lado todos los prejuicios y convocando vuestras fuerzas espirituales, ayudad a la humanidad. Transformad lo antiestético en belleza, así como el árbol renueva sus hojas, los hombres florecerán en el camino de la justicia». Después del periodo en Inglaterra, los Rerig viajan a Nueva York en 1920 para la primera exposición de Nicholas Rerig en Estados Unidos. Fue por este tiempo cuando Elena recibe de su maestro la enseñanza del primer libro, Hojas del Jardín de Morya I, La Llamada, cuya primera edición saldría en 1924. Este fue el primer libro de la serie de Agni Yoga, compuesta por 14 libros que originalmente fueron escritos en un formato de diario, en el que documenta sus diálogos con el maestro Morya casi todos los días durante 24 años consecutivos. En ellos se presenta una síntesis de antiguas creencias del Oriente, el pensamiento occidental moderno y un puente entre lo espiritual y lo científico. El último volumen publicado, Supramundano II, saldría a la luz en 1938, en víspera de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de las yogas anteriores, el Agni Yoga es un sendero
y no disciplinas físicas, meditación o ascetismo, sino una práctica para el diario vivir. Es el yoga de la energía ardiente, de la conciencia y del pensamiento responsablemente dirigido. Enseña que la evolución de la conciencia planetaria es una imperiosa necesidad para la humanidad y que a través del esfuerzo individual, esta aspiración es alcanzable para la humanidad. Afirma la existencia de la jerarquía de la luz y el centro del corazón como el vínculo con la jerarquía y con los mundos distantes. El Agni Yoga es una enseñanza que ayuda al estudiante con discernimiento a descubrir los indicadores mediante los cuales puede aprender a gobernar su vida y contribuir al bien común. Por esta razón, el Agni Yoga se conoce también como la enseñanza de la ética viviente. La Sociedad del Agni Yoga fue fundada en 1920 por Nicholas Rettig y su esposa Elena bajo la instrucción del maestro El Morya. Es una institución educativa sin fines de lucro incorporada en 1944 en el estado de Nueva York y se sustenta en su totalidad con contribuciones voluntarias y cuotas de membresía. La organización se ubicó en el edificio de apartamentos llamado El Maestro, el cual existe hasta el día de hoy como edificio de viviendas de lujo. En diciembre de 1923, Rettig y su familia se mudaron a la India. Este país siempre había sido de gran interés para ellos. La adoración de la India y su cultura espiritual no era inusual entre algunos intelectuales rusos de la época, sintiendo que sus búsquedas morales coincidían con la tradición espiritual india. De 1924 a 1928, los Rettig realizaron una expedición a través de Asia Central, pasando por regiones de difícil acceso y poco investigadas de India, China, Rusia, Altai, Mongolia y Tíbet. Durante la expedición se realizaron investigaciones en temas como historia, arqueología, etnografía, historia de la filosofía, artes y religiones y geografía. Se cartografiaron picos y pasos de montañas previamente desconocidos. Se encontraron manuscritos raros y se recopiló rico material lingüístico. Durante la expedición, Rettig descubrió leyendas y manuscritos acerca del santo Isa que narraba el viaje que Jesús hizo a Oriente durante sus denominados años perdidos, que comprenden entre la edad de 12 y 30 años. Al final de la expedición a Asia Central en 1928, los Rettig se asentaron permanentemente en el Valle Kulu de la India. Allí fundaron el Instituto de Investigación Himalayo Urusvati para el estudio de arqueología, lingüística y botánica. Nicolás fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2 veces, en 1929 y en 1935, por sus esfuerzos en promover la paz internacional mediante el arte y la cultura y por proteger los tesoros artísticos en tiempos de guerra. La Segunda Guerra Mundial interrumpió sus actividades y las del Instituto de Investigación Himalayo Urusvati, y Rettig se dedicó a ayudar a las víctimas de la guerra. También donó fondos de la venta de sus pinturas y libros a la Cruz Roja Soviética. Una de las metas del empeño de toda una vida de los Rettig para conservar la herencia cultural del mundo llegó a fructificar en 1935 con la firma del Tratado Pacto Rettig en la Casa Blanca por representantes de los países que formaban la Unión Panamericana. Bajo este pacto, los países en guerra estaban obligados a respetar museos, universidades, catedrales y librerías. Igual que los hospitales tenían la bandera de la Cruz Roja, las instituciones culturales tendrían el estandarte de la paz diseñado por Rettig, una bandera de fondo blanco con 3 esferas rojas en el centro rodeadas por un círculo rojo. Rettig creía que al proteger la cultura, la salud espiritual de las naciones sería conservada. La Sociedad Agni Yoga continúa vigente en la actualidad, aunque no ofrece cursos o estudios organizados. La sociedad publica la serie de libros del Agni Yoga, reeditándolos e imprimiendo nuevas ediciones según sea necesario.
En el año 1935, mientras los Rerich publicaban desde la India sus últimos libros de la colección Agni Yoga, en Norteamérica, un joven de 17 años llamado Mark Prophet, habitante de una pequeña ciudad de Wisconsin llamada Chippewa Falls, empezaría a ser contactado por el maestro El Moria. Mark era hijo único de Thomas y Mabel Prophet, y desde muy niño sus inclinaciones místicas eran notables. Él veía y frecuentemente hablaba con ángeles y espíritus de la naturaleza. Cuando tenía 9 años, su padre falleció y esto le afectó profundamente, motivo por el cual comenzó a asistir a la iglesia pentecostal. Era muy devoto, oraba diariamente 1 hora en un altar que había hecho en el ático de su casa. Por sus prácticas religiosas de esa etapa de su vida, Mark veía a Jesucristo como la última gran manifestación de Dios y por ello no conocía a ninguno de los otros maestros hasta que un día tuvo una experiencia increíble. Siendo un adolescente, Prophet tuvo que abandonar la secundaria y comenzó a trabajar para ganar dinero y mantenerse a sí mismo y a su madre. Comenzó colocando rieles en la línea del ferrocarril, un trabajo bastante fuerte que se hacía encajando pesadas secciones de riel que luego tenía que martillar con grandes clavos para mantenerlos fijos. Un día en particular, Mark estaba martillando clavos cuando escuchó la campana de una locomotora que venía hacia él. Era una locomotora de vapor que venía muy despacio a través del área del ferrocarril donde Mark estaba trabajando y tocaba su campana para avisar que estaba llegando. Cuando Mark levantó su brazo con el martillo para asestar un fuerte golpe sobre el clavo, de repente se vio rodeado de una nube de luz y vio frente a él a El Moria, un hombre alto con turbante y túnica que le dijo las siguientes palabras: «Tienes una misión y los maestros vendrán todos los días a enseñarte los misterios de la vida». También le dijo que lo que le estaba diciendo era tan cierto y real como que muy pronto iba a recibir la noticia de que un pariente había muerto. Para Mark, el tiempo que transcurrió frente a la presencia del Moria lo vivió como si hubieran pasado 5 minutos. Pero luego, Mark volvió a la escena en el ferrocarril donde martillaba para pegarle al clavo. Lo que le pareció como 5 minutos fue tan solo un instante mientras sostenía el martillo por encima de su cabeza. El joven Prophet, sorprendido ante lo que acababa de vivir, pensó que se trataba de una alucinación por el calor del día o que incluso estaba enloqueciendo. Al día siguiente, era domingo, día de descanso, y se encontraba en su casa cuando alguien tocó su puerta y la abrió para ver quién era. Se encontraba un hombre del correo que traía un telegrama para Mark. El sobre traía un mensaje urgente informando que su tío había fallecido, tal como el Moria le había anunciado el día anterior. Como era de esperarse, Mark se sorprendió ya que coincidía con las palabras de aquel hombre que él pensaba había sido una alucinación. Después de este episodio, el Moria se le comenzó a presentar con el propósito de transmitirle enseñanzas espirituales. Pero el joven cristiano, muy devoto de Jesús, dudó que se tratara de algo bueno, ya que nunca antes había visto a una persona con turbante y túnica. Así que un día, Mark le dijo a El Moria que no quería verlo más, solicitándole que no lo volviera a buscar. El maestro se inclinó y dijo: «Como digas, hijo mío, así será», y se marchó. La vida para Mark prosiguió por un tiempo más como trabajador de los ferrocarriles. Luego se unió a la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y fue enviado a diferentes lugares. A cada lugar que llegaba, buscaba una iglesia de su afiliación para orar a Jesús. Después de cumplir su servicio en la Fuerza Aérea y varios años de participar en grupos de oración, empezó a descubrir que muchas personas que asistían a las iglesias realmente no tenían un vínculo sincero con Jesucristo y comenzó a buscar
otras formas de conocer y experimentar su amor hacia Jesús. Se afilió por un tiempo a la organización SRF, Self-Realization Fellowship, para estudiar las enseñanzas del santo indio Paramahansa Yogananda, así como también asistió a la Orden Rosacruz. Aunque habían pasado varios años, Mark no olvidaba a aquel hombre de turbante que se le había presentado en su juventud y comenzó a plantearse que quizás había cometido un error al alejarlo de su vida. Así que en sus oraciones comenzó a llamarle pidiendo que volviera. Transcurrieron 2 años sin recibir respuesta hasta que un día volvió y comenzó a entrenar a Mark otra vez. Inspirado por el Moria, presentó durante 7 años entre 1945 y 1952 varias conferencias acerca del misticismo en las religiones de Oriente y Occidente. En ellas introducía conceptos acerca de los maestros de sabiduría. Luego, en 1952, el Moria le pide a Mark que forme un pequeño grupo de personas para estudiar sus enseñanzas. Le llamaron el Ashram, y a través de Mark, Moria dictaba cartas a sus miembros. Durante 6 años, Mark envió las llamadas Notas del Ashram, y el pequeño grupo fue creciendo gradualmente. En 1958, el maestro le pide que se dirija a Washington para fundar The Summit Lighthouse, con el propósito de publicar las enseñanzas de los maestros ascendidos. Obedeciendo esta orden, Mark funda The Summit Lighthouse el 7 de agosto de 1958. El Moria dicta a Mark la primera de las perlas de sabiduría, una serie de cartas semanales de los maestros ascendidos para sus estudiantes, comenzando así un movimiento de alcance mundial. El 22 de abril de 1961, una joven de 22 años llamada Elizabeth Clare Wolf asistió a una reunión de The Summit Lighthouse en Boston y se encontró por primera vez con Mark Prophet. Elizabeth había buscado durante varios años las enseñanzas de los maestros ascendidos. En su infancia había crecido bajo la influencia familiar de la iglesia protestante y en su adolescencia se interesó por la enseñanza de la ciencia cristiana, un sistema de creencias religiosas y espirituales que fue establecida en el siglo XIX por Mary Baker Eddy. Estudió sus obras completas y asistió a la escuela dominical, pero sería a los 18 años que ocurriría un giro inesperado en su vida cuando abrió un libro sobre el maestro ascendido Saint Germain que había visto en la biblioteca de sus padres durante años, pero que nunca antes había leído. Al encontrarse cara a cara con una fotografía del maestro, se sintió electrizada. Por primera vez sintió la presencia de un maestro ascendido y se dio cuenta de que Saint Germain era el maestro al que quería encontrar. Elizabeth era una mujer con un buen nivel educativo. Estudió francés en Suiza y también obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Boston. 6 semanas después de haber asistido a la reunión de The Summit Lighthouse, se le apareció por primera vez el maestro El Moria mientras atravesaba un parque cuando se dirigía a clases a la Universidad de Boston. Ella lo describió como un ser de luz del cual nunca antes había escuchado o visto, pero internamente sintió que ya le conocía. Su aparición no duró mucho, solo lo suficiente para decirle: necesito una mensajera. Vete a vivir a Washington y te instruiré por medio de Mark Prophet. Si pasas tus iniciaciones, Saint Germain te ungirá como mensajera de los maestros ascendidos. En ese año había fallecido Geraldine Innocente, una mujer que en la década anterior había sido entrenada también por el Moria para asumir el rol de mensajera de la Hermandad Blanca. Desafortunadamente, ella tuvo un declive en su vida personal y no pudo avanzar con esta misión, perdiendo el patrocinio del maestro, siendo necesario para el Moria preparar a alguien más en el rol femenino de mensajera. Así
que eso fue todo lo que le dijo. Ni siquiera esperó una respuesta. Se fue y ella quedó parada allí. Elizabeth relataba que la aparición fue muy concreta, tal como cuando vemos a otra persona al frente. Sin embargo, no era físico. Lo definía como un encuentro de frecuencias y vibraciones. La decisión no era fácil. Debía dejar su ciudad y dirigirse hacia donde un hombre que solo había visto una vez. Sin embargo, sintió que había encontrado el camino que la llevaría hasta Saint Germain. Así que respondió al llamado del Moria y comenzó un periodo de instrucción espiritual rigurosa. En 1964, Saint Germain la ungió como mensajera de la Gran Hermandad Blanca. Un mensajero es un portavoz, como un escriba para los maestros ascendidos. Mark y Elizabeth se casaron en 1963 y juntos lideraron la expansión de la organización de Summit Lighthouse como mensajeros de la Gran Hermandad Blanca hasta 1973, año en el que Mark Prophet deja este plano luego de haber cumplido su misión. Elizabeth continuó con la misión y el apoyo del personal y devotos de los maestros ascendidos alrededor del mundo. En los años siguientes, viajó a África, Europa, Australia, Filipinas, India, todo Estados Unidos, Canadá y América del Sur, hablando con miles de personas y llegando a millones más a través de la radio, televisión y libros que compilaron el trabajo de Mark Prophet y los dictados que los maestros siguieron transmitiendo a través de ella y se publicaron a través de las perlas de sabiduría semanales. Sus más de 50 libros incluyen bestsellers de espiritualidad y misticismo como Los años perdidos de Jesús, La alquimia de Saint Germain, Estudios del aura humana, Cómo trabajar con los ángeles y La llama violeta para sanar cuerpo, mente y alma. El maestro El Moria entregó a través de The Summit Lighthouse los siguientes libros: Las notas del Ashram, Moria 1, El discípulo y el sendero, y La aventura sagrada. Lo que hace que la vida del Moria sea tan notable es su trabajo de gran alcance al unir las antiguas verdades espirituales de Oriente con las tradiciones de Occidente. Fundó la Sociedad Teosófica en 1875, la Sociedad Agni Yoga en 1920 y The Summit Lighthouse en 1958. Podemos encontrar en el Moria a uno de los adeptos espirituales más destacados de nuestro tiempo. Les invito a seguir atentos al canal. En el próximo video les estaré compartiendo el cargo que desempeña este maestro a niveles etéricos como director del primer rayo, el rayo azul. Hablaremos del templo de la buena voluntad y las encarnaciones más notables en la tierra hasta lograr su ascensión en 1898. Muchas gracias por ver este video. Te invito a compartirlo, darle like y dejar tus opiniones en los comentarios.